Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Pérez, matrícula AB 1646, estudiante de la asignatura de Historia de la Educación Universal y Dominicana. En este momento estaré compartiendo con ustedes el trabajo de la educación del hombre medieval, donde estaré tratando lo que son las escuelas monacal, parroquiales y palatina. No sin antes quiero hablar con ustedes esta frase: si no conoces la historia, es que no sabes nada. Escuelas monacales. Las escuelas monacales están destinadas a educar a monjes. Las mismas eh, um, fueron se fundaron en el siglo IV hasta el siglo XI. Estaban constituidas por escuelas internas y escuelas externas. El monasticismo es el enclaustramiento de creyentes devotos en recintos protegidos y autosuficientes. Estos eran unos monasterios, es decir, las personas que entraban allí eran, por así decir, una especie de reclusión para proceder con su educación, aislados en estos monasterios, y los mismos eran autosuficientes. Podemos destacar los como monasterios más destacados para la época: el monasterio de Bangor en Irlanda, tenemos el monasterio de Bobbio en Italia y las escuelas mozárabes en Córdoba, España. Aquí les muestro unas imágenes de lo que son un ejemplo de los monjes en plena educación y de los monasterios. Tenemos que la base filosófica del monasticismo se encuentra en los idealismos del cristianismo de San Agustín. Este tiene antecedentes en las anacoretas y eremitas que vivían en Oriente, en Egipto, y que estaban aislados en los montes. Y el cenobitismo, que era una agrupación religiosa que tenían similares prácticas y creencias. También debemos reconocer que el fundador del monasticismo en Occidente fue San Benito de Nurcia, para 480 y 543, el cual sirvió de modelo a otras. San Benito organizó la orden de los benedictinos en Montecassino, Italia, en el 529, y exigió a sus novicios 3 votos, que son la pobreza, la obediencia y la castidad. Las escuelas monacales o monacal recibían novicios que ingresaban a la orden. Estos les llamaban oblatos. También durante el periodo de instrucción, se les llamaban oblatos mientras estaban en el periodo de instrucción primaria. Luego, los jóvenes que ingresaban, que no iban a ser monjes, se le llamaban externos. Y entonces, tanto oblatos como externos, se les enseñaba a leer y a escribir en latín, alguna literatura latina, los salmos de la Biblia, algo de Séneca y los díticos de Platón, de Catón, por su contenido moral que tenía. También se les instruía en los números y en algunas operaciones aritméticas y de matemáticas. Las escuelas parroquiales. Ahora vamos con las escuelas parroquiales. Las escuelas parroquiales
eran dirigidas por los obispos en la Edad Media. Estos se encargaban de la educación de los jóvenes que querían acceder al sacerdocio. Estos mismos recomendaban a los párrocos esta formación. La enseñanza se ofrecía que se ofrecía en las escuelas parroquiales por sus altos valores morales y instrumentales, llamaba la atención de otros estudiantes de todas las religiones. Las escuelas, la Palatina. Para la escuela palatina, inicia para los siglos XVII-XVIII y se produce una discontinuación en la actividad de Occidente. Fue creada por Carlo Magno, que fue su fundador, la escuela palatina, y el objetivo de era su objetivo fundamental era procurarse un número de funcionarios laicos y eclesiásticos lo suficientemente preparados para dirigir su imperio. La palabra palatina proviene del latín palladium, que lo que quiere decir es palacio o casa real. Se le llamaba palatina porque este sistema educativo estaba instalado en el palacio o en los palacios. La escuela palatina, que así se le llamaba en latín, surgió o floreció, o eso intentó Carlo Magno, en el Renacimiento carolingio. Esta era una alta, esto fue durante la Alta Edad Media, que intentó florecer o fortalecer la cultura de su imperio. Y se convirtió en un centro, de los centros más renombrados de la época. Y que sirvió de ejemplo para la creación de otras escuelas como las carolingias. La escuela palatina fue dirigida desde el 782 por Alcuino de York. Alcuino de York era un clérigo procedente de Britania, que contó también con ayuda de algunos prestigiosos sabios de la cristiandad latina. Ninguna de las dependencias de palacio funcionaba como la escuela como tal. Entonces, aunque existían bibliotecas y lo que se le llamaban scriptorium, fueron los espacios que se utilizaron para dicha enseñanza. También en los scriptorium, que era donde se transcribían las escrituras, existían lo que se llamaban los copistas. Un dato interesante, y es que para la escuela palatina, un solo y único alumno fue el que construyó la escuela, que fue Billiken. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí mi exposición. Les dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es María Virginia Rodríguez, matrícula 136-3559. Yo voy a continuar hablándoles sobre la educación del hombre medieval. Yo les voy a hablar sobre las escuelas catedralicias, la educación caballeresca y las escuelas gremiales. Vamos a empezar con las escuelas catedralicias. Después del siglo XI, las catedrales que se venían erigiendo en las ciudades de Europa abrieron escuelas que con el tiempo desplazaron a los monasterios como centro de educación superior y de cultura. A estas escuelas se le denominaron escuelas catedralicias. Acudieron a ellas en gran número de jóvenes interesados en seguir la carrera sacerdotal como parte del clero secular y otra parte de jóvenes buscando aprender algunas cosas que los monasterios no les habían enseñado. Tanto creció el número de estudiantes en estas escuelas que el obispo tuvo que nombrar un canciller para que se ocupara de la instrucción. La demanda de maestros dio lugar a la profesionalización de la carrera docente, licencia para enseñar, que facultaba enseñar en el área de la diócesis. Posteriormente, el Papa permitió a las escuelas más renombradas conceder licencia docente para ejercer el magisterio más allá de los límites de la diócesis a los que completaban los estudios y fueran formalmente certificados por el canciller de la escuela catedral
y el obispo se les enseñaban las artes liberales. Vamos ahora con la educación caballeresca. La tendencia en el feudalismo era transmitir los feudos de padre a hijos. Los segundones no podían aspirar a la sucesión. Aprender el oficio de las armas y entrando al servicio de algún poderoso podían esperar el galardón de alguna investidura. Nace de este modo la caballería y con ello el primer intento de educación clasista, puesto que los aspirantes debían pertenecer a la sangre noble. La educación del caballero dependía de la corte, a la cual debía obediencia feudal. Si servía a un señor amante de las letras, pues éste tenía la oportunidad de educarse en las letras y en las artes. La educación caballeresca, el niño ingresaba como paje a los 7 años en la corte del señor feudal o del príncipe, a quien se debía obediencia feudal. Aquí aprendía a conducirse correctamente, dando el tratamiento adecuado correspondiente a los miembros de la corte. Aprender a expresarse con elegancia y estilo, narrar cuentos, a cantar, a tocar instrumentos musicales y comienza a montar caballo. A los 14 años pasaba a ser escudero, deja la corte y monta a caballo con un caballero encargado de su adiestramiento. Sus ocupaciones consisten en mantener las armas y las armaduras de su señor en buenas condiciones y aprende a usarla, practicar la equitación y a convertirse en jinete experto, y velar por las buenas condiciones físicas de la montura del caballero. Las escuelas gremiales. Desde la época carolingia aparecieron asociaciones destinadas a la asistencia mutua que tenían a la vez un carácter religioso. En ellas ingresaban personas de todos los oficios que pagaban una cuota para favorecer las necesidades de todos sus miembros. Cada cofradía contaba con un patrono, su templo y sus festividades. Los primeros en organizarse de este modo fueron los mercaderes. Los gremios tuvieron su jurisdicción y sus privilegios. Elegían anualmente a 4 representantes que debían hacer valer sus privilegios y monopolios a nombre de todos. Cada gremio exigía o existía una división y una jerarquización de trabajo. En la escuela gremial, el alumno iniciaba como aprendiz a los 7 años con un maestro de profesión, unas veces viviendo en la misma casa del maestro y otras veces viviendo en su propia casa. A los 15 o a los 16 años pasaba a ser oficial, aprendiendo por el trabajo los elementos de su oficio y la instrucción. Su capacitación continuaba hasta adquirir el término de maestro, título este que se obtenía al pasar los exámenes. De ahí pasaba a ser el trabajo directo o se establecía de manera independiente. Hasta aquí ha sido mi exposición, lo voy a dejar con mi compañera que seguirá con el tema. Hola, mi nombre es Cheryl Lara, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente estoy cursando la asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana con el maestro Víctor Coats. El día de hoy estaré hablando sobre lo que es la educación en la época medieval, enfocándome específicamente en temas como la escolástica, su principal representante que fue Santo Tomás de Aquino, y también en la creación de las universidades. Durante la época medieval surge en Europa un movimiento intelectual muy importante que es conocido con el nombre de la escolástica o el escolasticismo. El objetivo principal de este método es conciliar la fe y la razón. Es por esto que se dice, que hay quienes dicen que es un movimiento de carácter teológico, pero también de carácter filosófico, puesto que busca demostrar que aquello que podemos entender a través de la fe cristiana guarda una armonía, una coherencia con el pensamiento racional. La escolástica o el escolasticismo fue el pensamiento predominante durante la época medieval. Tanto así que a raíz de él surge un método que fue posteriormente el método o modelo de enseñanza básico en las escuelas y universidades de la época. Este método fue conocido con el nombre de método dialéctico. Era un método de carácter didáctico que consistía en lo siguiente: plantear una pregunta, luego expresar opiniones contradictorias con respecto a esa pregunta y finalmente sacar conclusiones.
Uno de los eventos más importantes que surgieron en esta época fue la aparición de los textos de Aristóteles, que hasta ese momento se consideraba que estaban desaparecidos. Y esto dio un gran impulso al desarrollo del escolasticismo. Fue necesaria la creación de dos escuelas de pensamiento distintas, una formada por los seguidores de Aristóteles y otra formada por los seguidores de Platón. Los seguidores de Aristóteles se denominaban nominalistas y tenían una postura de carácter racional, puesto que defendían que los objetos que conocemos son reales y que las ideas o los conceptos son solamente nombres, mientras que los realistas, seguidores de Platón, tenían una postura más teológica, puesto que estos decían que los objetos que conocemos no son reales y son realmente una manifestación de las ideas que Dios ha implantado en la mente humana. La escolástica tuvo sus características, entre ellas están que buscaban la coordinación entre fe y razón, que aceptaban los postulados de la Iglesia Católica, que la fe siempre iba a tener una importancia superior a la razón, y defendían el hecho de que la Biblia era la fuente principal de sabiduría. Uno de los personajes que no puede faltar dentro del tema de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, puesto que es considerado como el máximo representante de este movimiento. Fue un teólogo considerado por muchos como uno de los pensadores más influyentes de su época, fundador del tomismo, que era un sistema filosófico y teológico que recopilaba las ideas de este pensador, y que también es considerado como el núcleo básico de la escolástica. La filosofía de este teólogo toma cuerpo a raíz de que se ponen de moda las ideas de Aristóteles y a medida de que muchos de los teólogos de la época buscan una reconciliación entre estas ideas y el pensamiento teológico. Su obra principal es la Summa Teología, una recopilación del saber filosófico de su tiempo. La educación basada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino tiene como principal objetivo la formación de buenos cristianos. Es por esto que el currículum educativo cuenta con distintas asignaturas, entre ellas disciplinas que buscan cultivar el intelecto y también el desarrollo del espíritu. Todo esto integrado en un mismo cuerpo de conocimientos. El último tema del que les hablaré serán las universidades, las cuales surgen a raíz de las escuelas catedralicias y fueron consideradas como la institución más importante, la institución cultural más importante de la Edad Media. Estaban formadas por estudiantes y maestros de distintos lugares. Contaban con estatutos propios. Algunas tenían el respaldo de la monarquía, otras tenían el respaldo de la iglesia y habían algunas que no tenían ningún tipo de respaldo. La más antigua que se conoce fue la Universidad de Bolonia, la cual contaba con sus estatutos propios y en la cual el rector era elegido dentro de los mismos estudiantes. Luego surge la Universidad de París, con el nombre de Colegio de la Sorbona, y era una unión entre la escuela de Notre Dame, la escuela de San Víctor y la de Santa Génova. Más adelante surge la Universidad de Oxford. Y por último, debido a inconvenientes entre los maestros de esta última universidad, surge la Universidad de Cambridge. Y así sucesivamente van surgiendo otras como la Universidad de Salamanca, la Universidad de Padua, entre otras. Las universidades tenían el poder de otorgar títulos. El primer título que se conseguía era el título de bachiller, que se podía obtener a los 15 años de edad, pero también habían otros títulos como licencia docente y también el título de doctor. Los que conseguían el título de doctor podían optar por ser catedráticos de la universidad, pero no eran todos quienes llegaban a ese título. Se llamaban catedráticos a los profesores debido a que el método utilizado era el de la cátedra, el cual
consistía en 3 fases. La primera era la lectio, que consistía en leer y repetir de memoria un libro. Luego sigue la quaestio, que consistía en preguntar, cuestionar entre los mismos estudiantes y también con el catedrático. Y por último, la disputatio, que consistía en discutir o argumentar para asegurarse de que se habían asimilado los conocimientos. Las universidades contaban con ciertos privilegios. Entre ellos estaban el privilegio de autonomía, puesto que tenían el poder de otorgar títulos y grados académicos. También otro privilegio era que tenían carácter corporativo, puesto que estaban legalmente constituidas como asociaciones con el respaldo de la Iglesia y de otras instituciones. También tenían carácter universal, puesto que los estudiantes y los maestros venían de diferentes partes del mundo. Y por último, tenían el privilegio de tener unidad lingüística, debido a que utilizaban los mismos métodos, y también los títulos que eran conseguidos en una universidad tenían validez en todas las demás, puesto que se reconocían mutuamente como centro del saber. Hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado y aprendido sobre este tema tan interesante.